Buenas tardes. Bueno, buenas noches, maestros que nos acompañan hoy. Nos damos cita este día pues para la tercera sesión de este trayecto formativo de la enseñanza de la geometría. Y pues para mí es un verdadero placer presentar a ustedes al ponente de esta sesión, el maestro José Alejandro López Rentería. Él es licenciado de enseñanza de las matemáticas y maestro de innovación educativa por parte de la Universidad Autónoma de Yucatán. Ha desarrollado y presentado trabajos de investigación en congresos nacionales e internacionales de matemática educativa con temas relacionados con el pensamiento y lenguaje variacional de estudiantes, el uso de tecnología y en la enseñanza del cálculo en la profesionalización docente, así como el uso de sensores y calculadoras para la modelación con ecuaciones diferenciales. Además, ha participado en diferentes proyectos de formación continua para profesores de matemáticas a nivel estatal y nacional, desde la parte de la planeación, la implementación y la evaluación, en modalidad presencial y a distancia. Su interés está en el desarrollo de proyectos de innovación e investigación relacionados con el uso de la tecnología en la enseñanza de las matemáticas, los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en línea y a distancia para la formación de ingenieros y la formación de profesores en matemáticas. Actualmente es profesor de matemáticas en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán. Entonces, profesores, bueno, como notarán, estamos en muy buenas manos con el maestro Alejandro. Entonces, pues, adelante, profesor. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la presentación. Como siempre, es un gusto para mí estar aquí con ustedes, poder compartir un poquito de, pues, de esta experiencia, ¿no? De aula y de uso de tecnología para la enseñanza de las matemáticas. Bueno, pues para iniciar me voy a permitir compartir mi pantalla. La verdad es que las diapositivas que van a ver son solamente como para la portada, porque realmente nos vamos a centrar más en el trabajo de una herramienta que ahorita van a conocer. Entonces, ahí sí ve mi pantalla, ¿verdad? Sí. Excelente. Bueno, pues el día de hoy vamos a estar trabajando con pues estas relaciones que existen entre los lados de un triángulo cualquiera, que son las leyes de senos y cosenos. Nuevamente agradezco la invitación de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas a formar parte de ese segundo proyecto formativo de la enseñanza de la geometría. En ese sentido, pues les decía, la presentación realmente es esto y la de agradecimiento, pero porque vamos a estar trabajando con una herramienta que pues no es nueva, pero que pues, últimamente la he estado utilizando más, sobre todo en este tipo de trabajos, presentaciones con profesores. Y bueno, a continuación se les voy a presentar, es esta, no sé si ya la habían visto ustedes, bueno, ahí así se ve la página, pero voy a salirme tantito de la sesión para volvérselas a mostrar. La herramienta que pues yo voy a usar para trabajar este día con ustedes se llama classpad.net. Pues es una herramienta de Casio, así como pues en mi caso vengo también representando a Casio Académico. Pues a propósito de ello, pues voy a trabajar con esta herramienta. Sé que ustedes tal vez pueden tener herramientas diferentes, y realmente lo que yo les voy a mostrar, o la intención de lo que vamos a ver el día de hoy, no se centra en esta herramienta. Se centra en los razonamientos matemáticos que están alrededor, pues, de ciertos aspectos que nosotros podemos trabajar o abordar con esos estudiantes. Entonces, en ese sentido, pues sí quisiera mostrarles cómo, justamente cómo va a funcionar estos razonamientos, pero pues utilizando esta herramienta. Digamos que este es nuestro medio, pero no es el fin, ¿de acuerdo? Entonces cada uno de ustedes podrá decidir si le late esta herramienta o prefiere utilizar otra. Aquí lo importante son, les repito, los razonamientos, ¿va?
Entonces, en el dado caso de que ustedes deseen utilizar esta herramienta, pueden ingresar a esta página que ven aquí. De hecho, se les voy a dejar acá en el chat. Es classpad.net. Se pueden suscribir de forma gratuita. La pueden usar como invitados, ¿sí? Y aquí aparecen algunos tutoriales de cómo funciona la aplicación. Es una aplicación de escritorio, o sea, de computadora de escritorio. Entonces, pues yo ya he creado una cuenta, entonces me voy a loguear con mi cuenta para que sea mucho más fácil para mí. Y aquí está. Entonces, una vez que nosotros ingresamos, vamos a observar esto, que es, digamos, nuestro espacio de trabajo. Y en este espacio de trabajo podemos nosotros crear papers. El paper es donde vamos a estar trabajando el día de hoy. ¿Ok? Bueno, pues ahora mismo voy a crear un nuevo paper y se va a abrir esto que es como un lienzo en blanco. Vamos a ponerle título, vamos a ponerle aquí ley de senos y cosenos. Muy bien. Bueno, acaban de ver algo que apareció en pantalla, que es justamente las herramientas que ofrece esta página. Como les digo, esto que yo tengo enfrente es un lienzo en el cual yo voy a ir escribiendo cosas. Vamos a ir dejando, digamos, aquí en vivo y a todo color nuestro material. Y luego, con mucho gusto, se los comparto para que pues, todos tengan acceso a él y lo puedan ver. ¿Ok? Bueno, entonces, algo que me gusta mucho de estas relaciones que existen en los triángulos es que, pues justamente, son observables. A diferencia de muchos aspectos que ocurren en matemáticas que muchas veces los alumnos no pueden observar, sino que muchas veces es un proceder. Ah, perdón. Ok, permítame. A ver. Es que tengo que hacer. Listo. Creo que ya. Muy bien. Continuamos. Entonces les decía, es que esto de las relaciones en los triángulos es observable. Y al ser observable, pues ocurre que nosotros podemos trabajar un poquito más fácil con nuestros estudiantes, a diferencia que cuando trabajamos con elementos que son un poco más abstractos. Entonces, cuando hablamos de las leyes de senos y cosenos, algo que a mí me llama la atención de la forma en cómo se aborda escolarmente es que tratamos de irnos siempre a las fórmulas, ¿sí? Como profesores tendemos mucho a utilizar las fórmulas. Ah, mira, pues la ley de senos dice lo siguiente. Si tú tienes un triángulo oblicuángulo, un triángulo cualquiera, tú puedes comparar la razón, o sea, tú puedes comparar mediante la razón un lado con el seno de su ángulo opuesto. Y ponemos la formulita y empezamos a trabajar. Vamos a trabajar directo a resolver triángulos oblicuángulos o vámonos directo a resolver problemas. Pero entonces, para el estudiante pasa de largo lo que es la validación de esto que se cumple en la comparativa del segmento y el seno de un ángulo opuesto de un triángulo oblicuo. Entonces, lo primero que quisiera empezar haciendo, la primera parte de esta sesión, es que vayamos reflexionando un poquito acerca de esto y que vayamos jugando con pues la tecnología, lo que nos permite hacer la tecnología para que podamos pues esto llevarlo con nuestros estudiantes, ¿de acuerdo? Este lienzo, pues como ustedes ven, a simple vista no tiene nada por enfrente. En la parte de arriba pues está el título, el crear un paper nuevo y aquí unas herramientas que en un momento les voy a mostrar. Si yo le doy clic derecho al lienzo, ya aparecen las herramientas. Entonces, aquí tengo diferentes herramientas. Algunas de ellas las voy a utilizar hoy. Calculadora, graficar en el plano cartesiano, construir elementos en geometría plana, conjuntos de datos. Aquí tenemos para construir secuencias, algunas funciones financieras, emuladores de calculadoras. Es decir, si yo le doy clic acá y le doy aquí a la 991X, aparece la calculadora aquí al frente. O sea, es el emulador directo. ¿Sí?
para introducir textos y para introducir una recta numérica. Bueno, pues vamos a introducir el texto primero que va a ser nuestro título. Vamos a hacer el análisis de las relaciones en un triángulo rectángulo, en un triángulo rectángulo. Esto ustedes lo pueden modificar, le pueden poner el tamaño que quieran, lo pueden colocar en la parte superior si lo desean. En este lienzo, me gusta mucho trabajar en este tipo de lienzos porque pues nosotros mandamos, nosotros vamos a modificar según nuestras intenciones. Es como un espacio en blanco y tú vas a ir colocando lo que necesites. Y ahora voy a habilitar un espacio de geometría. Entonces vean cómo esto se va acomodando. Yo lo puedo poner donde quiera. Yo puedo hacer esto así, moverlo, poner este aquí a un lado, como ustedes prefieran. La configuración que a ustedes más les guste. Yo lo voy a poner así y aquí voy a poner ahora el espacio de geometría. Este espacio de geometría se puede hacer más grande. Aquí está. Bueno, pues esto es otro lienzo en blanco, pero este lienzo ya trae algunas herramientas geométricas. ¿Ok? Entonces, algo de lo que nosotros tenemos que considerar para poder trabajar con nuestros estudiantes estos temas y que este aprendizaje sea significativo para ellos es justamente que las relaciones que existen entre los lados y los ángulos de cualquier triángulo se cumplen sin importar la forma que tiene este triángulo, ¿sí? Entonces, para ello vamos a iniciar construyendo un triángulo cualquiera. Voy a colocar 3 puntitos, así, aleatoriamente. Voy a construir los segmentos que los unen. Ay, me salió un puntito de más, disculpen. Está. No le he dado eso. Muy bien. Entonces, acá tenemos nuestro triángulo. Nosotros podemos mover esto, le podemos hacer acercamiento, alejamiento, según ustedes prefieran. Aquí tenemos nuestras letras, los vértices, los pueden acomodar el texto, como ustedes prefieran. Y, bueno, algo que vamos a hacer para empezar a analizar como la relación que existe entre los segmentos y los ángulos, justamente es construir sus medidas. ¿Okay? Entonces, bueno, pues voy a darle clic a este segmento, voy a seleccionar esta herramienta y voy a pedirle que me calcule una medida que es la distancia. Puede ser lo mismo con este, medida distancia, y lo mismo con este, medida distancia. Ok, entonces aquí estamos observando, voy a mover estos textos para que se aprecien mejor. Aquí estamos observando las 3 medidas de este triángulo. Tenemos una ventaja de haberlo construido aquí. Al haberlo construido sobre este pedazo, sobre este lienzo, pues nosotros podemos ir modificando nuestros puntos y los segmentos se van modificando también. ¿De acuerdo? Bueno, ahí lo tenemos. Recuerden que si tienen alguna duda pueden dejar sus comentarios en el chat. Aquí tengo otra pantalla, por eso ven que de momento volteo a ver. Tengo otra pantalla en la que puedo ir siguiendo sus dudas, sus comentarios, así que con mucho gusto podemos atenderlos. Ahora, algo que también me interesa es obtener las medidas de los ángulos, ¿sí? Entonces, fíjense que la calculadora aquí dice angle setting, dice rad. Está en radianes, así que le vamos a poner ahora en dec, perdón, que son degrees en inglés. Esta parte de arriba es importante. Si no la cambiamos, pues después va a fallar ahí nuestra configuración. Entonces, ahora lo que voy a hacer es medir el ángulo. Para eso voy a seleccionar 3 puntos. Punto A, punto C y punto B. Seleccionándolos y con el teclado presionando la letra control, la tecla control, perdón, para que se mantenga la selección anterior. Por ejemplo, si yo selecciono este y luego selecciono este, miren, sí se mantiene. Sí puedo seleccionar los tres. A ver, A, C y B. Y luego le doy aquí clic, medida, y le voy a poner el ángulo entre 0 y 180. Es decir, yo quiero que me dé el ángulo interno. Y aquí me dice que el ángulo vale 49.9 grados. Aquí está. Lo puedo poner por fuera para que se vea un poquito mejor o por dentro, como ustedes prefieren. Luego vamos a, bueno, voy a cambiar esto para que por aquí.
Vamos a hacer lo mismo con los siguientes. CBA, medida, ángulo entre 0 y 180. Y BAC, medidas entre 0 y 180. Aquí los tenemos. Los ángulos correspondientes a cada uno de los vértices. Muy bien. Bueno, entonces como pueden ver, si yo muevo el punto, va variando los ángulos, dos segmentos a la vez, etc. Pues aquí lo interesante es que una vez que ya logramos esta construcción, que los estudiantes puedan observar aquello que es invariante. Y aquí radica lo importante en la ley de senos y cosenos, que hay elementos invariantes. Un elemento invariante para la ley de senos sería la comparación o la razón entre un lado y el seno de su ángulo. Eso no varía. Por eso logramos establecer la igualdad. Vamos a escribirla por aquí para que no se nos olvide, ¿no? Ley de senos. Es que dice la ley de senos. Voy a usar escritura matemática. La ley de senos dice que si yo divido A, tal vez ustedes se la saben con otras, al revés, pero es lo mismo. Entre el seno del ángulo A es igual a B, entre el seno del ángulo B, y esto es igual a C, entre el seno del ángulo C. Listo. Entonces, eso es lo que establece la ley de senos. Fíjense que yo puedo ir acomodando esto y lo puedo cambiar de color. Digo, eso es irrelevante, pero pues también para que ustedes ya vean cómo se puede hacer. Entonces, eso es lo que establece la ley de senos. Y esto nosotros lo podemos verificar con nuestros estudiantes. Ahora los ángulos y los lados tienen cierta medida. Algo que he estado tratando de hacer por aquí y no pude fue hacer los cálculos de forma dinámica. O sea, por ejemplo, poder hacer los cálculos a partir de esos valores. Por ni modo, los vamos a tener que hacer como manuales. Esto digamos que es algo que todavía tendría que mejorar esta herramienta, pero digo, para empezar, es algo que nos queda bien. Vamos a pedir, entonces, vamos a agarrar un segmento A, por ejemplo, y lo vamos a comparar entre su ángulo opuesto, entre el seno de su ángulo opuesto que es B. ¿De acuerdo? Entonces, A mide 11.18. Puedo copiar el valor. Intenté copiarlo con la letra, pero no se permite. Y voy a abrir la calculadora y voy a poner este valor que yo acabo de copiar entre el seno del ángulo opuesto, que el ángulo opuesto sería el ángulo CBA, que es el ángulo beta. Entonces voy a ponerlo aquí entre, vamos aquí en matemáticas, el seno, y vamos a poner aquí, según yo no lo va a hacer, pero vamos a ponerlo, voy a intentar que ver si lo hace. No, si yo tengo que copiar el valor. Control C, Control V. Y esto nos da 13.96 y un poquito más. ¿Ok? Aquí mismo, en este espacio, sin que yo tenga que seguir moviendo más. Voy a hacer ahora la otra comparativa. La otra comparativa es C versus el ángulo C. ¿De acuerdo? Entonces, aquí mismo, abajito en una segunda línea, pues voy a copiar lo que mide C, que es 10.17. Entre el seno de el ángulo BCA, que es gamma, es alfa. ACB, que es alfa, que es este de aquí. Pegamos y le damos enter. Digo, hay una variación de decimales, porque es muy normal que esto ocurra, debido a que nosotros estamos tomando 2 decimales de aproximación para cada ángulo. Pero la variación es muy ligera. Digamos que a partir del segundo, hasta el segundo decimal, los números son iguales. Y ahora voy a hacer lo mismo
con el tercer segmento que no he comparado, que es B contra el ángulo A o gamma. Entonces va a ser lo que vale B. Entre el seno y el ángulo ahora es gamma, que es este. Entonces, este ejercicio, cuál es el sentido de esto? Lo voy a poner acá abajito para que esto quede, digamos, como... Esto igual lo pueden mover, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el sentido de esto que acabamos de hacer? Nosotros construimos un triángulo cualquiera, ¿sí? Un triángulo con valores aleatorios. Y a partir de eso, hicimos la comparativa de todos los lados versus sus senos de los ángulos opuestos. ¿Qué es lo que estamos observando? El elemento invariante. Justamente lo que les acababa de mencionar. Hay un elemento invariante o hay un elemento, si lo llamamos de otra forma, hay un elemento constante. Y esa constante es la razón al comparar lo que mide el segmento entre el seno de su ángulo opuesto. Obviamente, esto para el estudiante puede decir, ah, bueno, sí, pero pues ocurrió en este triángulo. Lo interesante es saber si ocurre para cualquier triángulo. Y entonces nosotros podemos decirle al estudiante, bueno, modifica el triángulo. Hazlo de a tu gusto. Ah, pues yo lo voy a dejar así. Más o menos por aquí y más o menos por aquí. Bueno, ahí quedó medio feito este. Más o menos así. Ya casi no se entiende. Vamos a mover este. Esta beta. Este C. Este es el ángulo. Y ese es el segmento. Ok. Tengo otras medidas. Esto es lo que yo les decía, que es estar interesante poder hacerlo interactivo. Aquí no, ya estuve jugando con esto y no hay. Pero entonces yo puedo volver a recalcular todo. Y ahora, con los nuevos segmentos, ya tengo nuevas medidas de segmentos y nuevas medidas de ángulos. Y se trata entonces de que el alumno identifique que sin importar la forma, orientación o medida del triángulo, la ley de senos prevalece. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo. Voy a ir tomando los valores y los voy a ir comparando. Ahora voy a empezar con este era el 11.18. Bueno, voy a cambiarlo. Voy a dar el 7.86, este de acá, que es este segmento. Y lo vamos a comparar con el ángulo, el seno del 38.94. 38.94. Y ahora eso nos da 12.50. Claro, comparado con los otros lados ya es diferente este valor, pero pues lo vamos a hacer con los demás valores. 10.92, que es el segmento B. Lo vamos a comparar contra 60.82, contra el seno de 60.82. Y el último valor, que es 12.33, lo vamos a comparar con el segmento, con el ángulo de 80.25. Y listo. Entonces, nuevamente estamos observando que permanece constante este valor, que es la razón. Y, ajá, también. Sí, lo podríamos ver. El detalle está en que lo interesante aquí es que la herramienta esta, hasta ahorita no he buscado cómo hacer que, este, que esos valores, pensé que con la letra se iba a poder, pero no se pudo. A ver, aquí tengo.
Tengo que ver, a ver si puedo hacer algo. Tengo una idea, a ver si sale. No. Pensé que se iba a poder, pero no. Entonces, pues no. Desafortunadamente, no se pueden tomar estos valores como así, porque esto estaría más interesante tomarlos y conforme esto va variando, pues ver que esos elementos también varían, pero esto se permanece, digamos, constante con una nueva división. Pero se puede hacer manual por ahora, en lo que buscamos cómo hacerlo de esa manera. Esto es un razonamiento que muchas veces pasamos por alto al trabajar con los estudiantes. O sea, es decir, que el estudiante razone, comprenda, y nosotros podemos hacer que el estudiante haga su propio triángulo. Es decir, ¿por qué tiene que ser el triángulo que me está dando el profesor, el que estoy viendo allá en la pizarra, que ese no es interactivo? O sea, el que estoy viendo en la pizarra es así, es un triángulo así fijo y muchas veces el estudiante se queda con la forma que ve en la pizarra. Entonces, cuando pasamos a otros tipos de triángulos, ¿qué ocurre? Que el estudiante dice, ah, pues es que no tiene la misma forma que tenía el que hizo el profesor, o tiene otra orientación diferente, ¿sí? Entonces, aquí la ventaja es que el estudiante puede ir jugando con esta construcción y puede ir validando que en efecto la ley de seno se cumple. ¿Sí estamos? No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta hasta aquí. ¿Algún comentario? Sí, maestro. Adelante, profesor. ¿Esta herramienta tiene es posible que se trabaje simultáneamente? O sea, uno como profesor puede estar supervisando aquí mismo a los estudiantes y ellos con cada pizarra o no se puede. Lo que no es como una pizarra interactiva, pero lo que sí se puede es, por ejemplo, eh, voy a crear un nuevo paper, ¿sí? Para que vean. Para no, a ver. Y aquí va a dar paper nuevo. Para no perder lo que estaba haciendo aquí. Nosotros lo que sí podemos hacer es construir un espacio para que nuestros estudiantes trabajen, ¿sí? Y, por ejemplo, enviárselos. Y de esta forma, ellos lo que van a hacer es trabajar sobre ese espacio y nosotros lo que podemos hacer es revisar lo que ellos hicieron en ese espacio. Aprovecho la pregunta del profesor para mostrarles cómo funciona esta herramienta. Bien, por ejemplo, yo le voy a disponer al estudiante simplemente de las herramientas y él va a hacer sus propias construcciones. Yo le estoy, sin querer trasear, yo le estoy proporcionando al estudiante, pues aquí el espacio, ¿no? Y le estoy poniendo el lienzo. ¿Y qué más le voy a poner? Le voy a poner esto que dice acá. A ver si se puede copiar de uno a otro. Bueno, no importa. No. Ah, ya. Es que sí lo puedo hacer, pero tuve que haberlo puesto así. Ahí está. Entonces, por ejemplo, yo le puedo disponer al estudiante el espacio, así como lo estamos viendo, y que el estudiante sea el que decida, pues, las construcciones que va a ir realizando. Ahora, vamos a suponer que esta es mi hoja de trabajo. Yo puedo diseñar toda mi secuencia didáctica. No es lo mismo que lo que yo hice acá, que fue, digamos, resolver también. O sea, al mismo tiempo, estoy haciendo la secuencia, pero también la estoy resolviendo. Digamos que esta es mi clave, ¿sí? Pero yo quiero hacer una secuencia en blanco. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo poner unas instrucciones. Aquí yo le puedo poner al estudiante un texto
que diga, construye un triángulo cualquiera y calcula la medida de sus lados y sus ángulos. Entonces, esta pequeña instrucción yo se la puedo dejar al estudiante aquí. Y digamos que estoy armando una pequeña secuencia para que él después trabaje. ¿Sí? Y después le puedo... Sí, Maestro, ¿puedo adelante. hacer una pregunta? Claro. Mire, en el ejercicio anterior, ahorita que estoy analizando, usted, por ejemplo, bueno, yo en básico, por ejemplo, cuando voy a dar un nombre a un vértice, su lado es el que está opuesto, o sea, el que está enfrente, Ujú. ¿verdad? En este caso, A tiene su lado opuesto, lo tiene como B. Se Nada puede más ver. me hace un conflicto que, por ejemplo, el vértice A, el vértice es A, es mayúscula, el lado Ujú. es minúscula, pero es un lado adyacente. Sí. Y toma como seno de A el ángulo adyacente. Claro. Mismo, ahí sí, ese formato se cumple con el vértice B, pero en el Claro. vértice C ya cambia. En C, por ejemplo, en el vértice C, su lado es sí el que está opuesto, el C, el que está enfrente, es 10.17. Ahí sí ya no tienen la misma concordancia en cuanto a la selección de lado y de ángulo. No Ah, importa ok. no importa el orden, maestra. Pues No, realmente no importa el orden porque al final del día esas letras son etiquetas. ok, ¿Sí? Pero se puede corregir. No me había fijado ese detalle, pero se puede corregir. Es decir, si yo ya me di cuenta que al segmento opuesto al ángulo B lo etiquetó como A, yo ajá, selecciono el segmento, me voy aquí, me voy a donde dice visible y le cambio el label. Le pongo otro label que, por ejemplo, sea B minúscula ajá, y ya. Me dice que B minúscula ya está siendo utilizada. Le voy a poner por ahora en D y ya luego hago el cambio. Entonces voy a ponerle D por ahí. Ahí está. A ya le voy a poner segmento A. Le cambio aquí la etiqueta, le pongo A. Y como ya se llama a ya le puedo llamar, ajá, B, a ya le puedo llamar, elegí otro. A ya le puedo llamar B. Ya corregí digamos esa situación para que no sea confusa para los estudiantes, pero sí es importante cuidar eso porque luego a veces eso tiende a confundir. sí, Entonces, porque, gracias por la eh, observación. perdón, es que, como por ejemplo, nosotros les enseñamos que para dar nombre a un lado es de acuerdo a su vértice, Con la ¿no? minúscula opuesta, Sí. sí. Disculpe, maestra. No, no, al contrario, su observación fue buena para mostrar ¿cómo se llama? Otra posibilidad que tiene esto es de corregir las etiquetas. Ah, ok, gracias. Perfecto. Bueno, les comentaba, entonces, aquí yo ya voy resolviendo la secuencia. Es más, yo como profesor puedo ir construyendo la secuencia para ir dando los espacios, ¿no? Y entonces, aquí, yo ya sé que le voy a pedir al estudiante. Vamos a suponer que nada más le voy a pedir esto, ¿sí? No voy a seguir avanzando más en la secuencia. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a compartir esto con los estudiantes. Entonces, primero lo tengo que guardar. Vamos a ponerle un título. Voy a ponerle actividad, ley, senos y cosenos. Y ahora, algo que nosotros podemos hacer aquí es darle clic en donde están esos tres puntitos. Y estaba... Aquí debe aparecer una opción que sea compartir. No estoy seguro si me lo va a dar ahorita. Ah, está acá, share. ¿Ya vieron? En donde dice share, me dice, ¿lo quieres compartir en privado? Solo tú lo puedes ver. O sea, ahorita está en privado. Me dice, ¿lo quieres compartir mediante una URL? ¿Sí? Esa URL, pues, dice, y le vas a tener que poner contraseña. O lo quieres poner de forma pública.
que cualquier persona lo pueda ver. Yo le voy a dar compartirlo con una contraseña, pero además le voy a dar clic en donde dice Homework y le voy a poner Password. El password va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Y el Homework lo que me va a permitir es asignar una fecha límite. Por ejemplo, mañana. Y le voy a dar en donde dice OK. Dice que tiene que ser de 8 a 16 caracteres. Bueno, 6, 6, 7, 8. OK. OK. A. B. A ver, per case, a number. Ok, A, B, ahí está, ahora sí. Entonces, le voy a volver a dar los 3 puntitos, le voy a dar en share, y ahora sí copio la URL. ¿Ya vieron? Se la voy a pegar aquí a todos ustedes para que me digan si la pueden ver. Aquí es importante que, me imagino que les va a pedir, no sé si van a poder entrar sin haber creado su cuenta. Inténtenlo y me dicen qué tal. Eso no lo he probado. Pero si pueden ingresar a ellos sin haber creado una cuenta, excelente. Si no, pues se tienen que crear una cuenta. Ya vieron cómo, bueno, es muy fácil el registro, no es nada complicado. O la otra opción es ponerlo de forma pública. Este lo voy a poner de forma pública. El que estoy haciendo ahorita con ustedes, lo voy a poner de forma pública. Le doy a aplicar. Y aquí le doy en copiar URL. Ese es el segundo, el que ya estamos, digamos, resolviendo. Entonces, si no pueden ver el primero, lo más probable es que el segundo sí lo puedan. ¿Eso qué permite? Que el estudiante va a recibir esto y él va a trabajar en ello. ¿Sí? Y él me puede regresar aquí. Voy a irme aquí tantito. A ver si yo puedo recibir como... Ah, miren. Aquí yo puedo ir viendo. Tal vez me van a ir llegando los... me van a ir llegando las entregas o ustedes van a tener que enviarlo. Esa parte no la he explorado mucho, pero la idea es de que podemos enviar un lienzo en blanco, una secuencia didáctica en blanco, para que los estudiantes vayan agregando y vayan resolviendo. ¿De acuerdo? Pero no, eso era porque el profesor me había preguntado si era interactivo, y no. Dice, el primero no pude y ingresé al segundo. Perfecto. Entonces, es necesario que sí se creen una cuenta para que todo lo que ustedes hagan se guarde, así como ven que el mío se guardan aquí los papers, pues ahí se van a guardar los de ustedes. ¿Ok? Bueno, entonces, siguiendo con esta misma lógica, ahora lo que vamos a hacer es agregar el de la ley de cosenos. Y el de la ley de cosenos, pues ya sabemos más o menos cómo va. Voy a hacerlo con el C cuadrada, pero esto funciona para, ya sabemos, para los 3 lados. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada menos 2AB por el coseno del ángulo C. Y listo. Entonces, eso es funcional para los 3 lados, ¿no? Pero para fines prácticos solamente la voy a escribir una vez. Entonces, pues ahí lo mismo, podemos verificar con los estudiantes usando la calculadora que en efecto se cumple. Voy a tomar estos lados, por ejemplo, voy a irme acá arribita para verlos bien y ahorita regresamos por aquí. Entonces, por ejemplo, voy a tomar el segmento C, que es 12.33. Entonces va a ser 12.33 al cuadrado es igual a... bueno, vamos a ver cuánto da 12.33. Eso es lo que da 12.33 al cuadrado. Lo que vamos a verificar es que, en efecto, si yo tomo ese segmento y lo elevo al cuadrado, el elemento invariante es eso, la igualdad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver que aquí tenemos esa medida
Y me va a dar exactamente lo mismo si yo hago lo siguiente. Si yo tomo 7.86, lo llevo al cuadrado, le sumo 10.92, lo llevo al cuadrado, y le resto 2 veces 7.86 por 10.92 por el coseno del ángulo este, que es 80.25. Da 151.95, que realmente es una cosita de nada. En los temas de aproximaciones y decimales, podemos decir que en términos generales da 152, al igual que el de arriba. Entonces, lo que estamos mostrando es que se cumplió para un lado. Aquí lo interesante es que además de mostrar que se cumple para un lado, se cumple para los demás lados. ¿Sí? Y bueno, aquí lo podemos dejar esta parte del análisis de las relaciones de un triángulo bicuadro. Entonces, sin importar las medidas que tenga nuestro triángulo, yo puedo verificar que en efecto se cumple. Y esto a la larga, cuando el alumno va trabajando con otros triángulos, entonces puede decir, ah, ok, yo ya sé, yo ya entendí por qué funciona la ley de senos, por qué funciona la ley de cosenos, y entonces, cuando van a hacer el análisis de algunos ejercicios, o cuando van a resolver ciertos problemas, pues ya no tienen que estar batallando en cómo se tiene que aplicar la fórmula, porque ya hubo un proceso de análisis previo. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es lo primero que yo quería hacer con ustedes, como una construcción general y analizar que sin importar el triángulo y las variaciones que este tenga, nosotros podemos concluir o verificar tanto la ley de senos como la ley de cosenos. Hasta esta primera parte, no sé si tengan alguna duda, si tengan alguna pregunta. ¿Nada? ¿Todo claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces, este paper, no sé, ¿me pueden ayudar verificando lo siguiente? Se guarda en automático, ¿ya lo vieron? Aquí dice Save. Entonces, verifiquen que con el enlace, el segundo enlace que les mandé, les va a salir la versión actualizada, por favor. O sea, la versión actualizada es hasta esta última construcción. Sí sale. Perfecto, perfecto. Me gusta eso. Entonces, bueno, voy a cerrar este, que era el del análisis. Voy a darle aquí en Save. Una última guardada y ya se sale. Y voy a regresar a esto. Voy a crear un nuevo paper. En este nuevo paper, la intención es de que nosotros podamos trabajar. Entonces, vamos a poner ejemplos, ejercicios y problemas. Bueno, lo otro es que usando esta herramienta, uno puede, lo primero que ya vimos es que uno puede construir secuencias didácticas. La primera secuencia es como para que el alumno analice justamente por qué son válidas las relaciones en un triángulo oblicuo, tanto para la ley de senos como para la ley de cosenos. Pero cuando el alumno ya ha pasado por eso, lo que sigue ahora es trabajar con el estudiante para ir pues afianzando estos conocimientos, ¿sí? Lo típico es que el alumno vaya resolviendo triángulos oblicuángulos y ya luego pasemos a la parte de los problemas. Pero si usamos esta herramienta, se vuelve un poco más interesante. Entonces vamos a crear nuestro primer ejercicio. Ejercicio 1. Entonces, estos ejercicios los estoy copiando de otro PDF. Ya luego con mucho gusto los puedo compartir. Y nada más para que vean cómo lo puedo ir copiando, ¿no?
Voy a poner esto, sí. ¿Sí? A ver si se pega bien. Muy bien, sí se copió, perfecto. Entonces, fíjense, yo tomé ese ejercicio de un documento, ¿de acuerdo? Y lo pegué aquí. Nuevamente, yo le puedo dejar a mis estudiantes los ejercicios ya copiados en un lienzo en blanco para que ellos ingresen y los vayan resolviendo. Entonces, aquí, además de pedirle los cálculos a los estudiantes, vamos a hacer que los estudiantes construyan el triángulo, como para que también quede ahí la verificación de los segmentos. ¿Ok? Entonces, nuevamente voy a utilizar la herramienta de geometría, ¿de acuerdo? Y dice, determina los lados y los ángulos faltantes del triángulo ABC, cuyas medidas son 12.4, 8.7 y el ángulo B, que es 36.7. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a nuevamente construir 3 puntos cualesquiera y los segmentos que lo unen. Y ahora viene algo interesante que tiene esta herramienta. Esto yo lo puedo mover y no lo voy a estar tanteando hasta que yo llegue a los lados. No, pues voy a tardar un montón, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. El segmento A, que es el que tiene que ser este de aquí tiene que ser el segmento A, le voy a dar clic y le voy a dar aquí donde dice Adjustment, ¿sí? Y le voy a pedir que me ajuste la distancia a 12, ahí, perdón. Clic. Ajustar, distancia o longitud. Y le voy a pedir que me la ajuste a 12.4. Entonces, ¿qué pasó? Creció el triángulo, ¿ya vieron? No pasa nada. Nosotros después podemos mover esto así. Entonces, y de hecho me lo etiquetó como se le dio la gana, pero bueno, ahorita lo corregí. Ya sabemos que eso se puede corregir. Le doy aquí en label, le pongo el label. Ahí está. ¿Ok? Ese es un triángulo hecho a medida. Es decir, yo primero lo construí así de forma aleatoria y ya luego lo hago. El segmento B, que vendría siendo el opuesto al ángulo B, que sería este de acá, ese tiene que medir 8.7. Entonces vamos a hacer lo mismo, seleccionamos, ajuste, distancia y 8.7. Ahí lo tiene. Ahora, miren algo interesante. Voy a seleccionar este y le voy a hacer, o sea, ahora yo voy a ajustar el ángulo B. Vamos a ver si funciona con este. Selecciono CBA. ¿Ok? Ay, permítame, sin querer modifiqué. Ahí está. CB. Y le voy a dar en ajuste de ángulo. Y el ángulo tiene que valer 36.7. Listo. Entonces, vean esto, qué interesante está. Porque yo estoy viendo, ¿sí? Más bien, estoy construyendo el triángulo como debería ser en realidad. ¿Esto a qué nos va a llevar? Bueno, me gustaría que ustedes respondan a esa pregunta después. ¿Cuál es la ventaja que con esta herramienta yo haya construido el triángulo con las medidas que me especifica el problema? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la ventaja que haya construido el triángulo? Porque nosotros, ¿qué es lo que hacemos usualmente? Le decimos al estudiante, ay, pinta un triángulo cualquiera, lo importante es que estén las medidas, hasta que la parte numérica es lo que nos interesa, ¿no? Pero entonces el estudiante pinta un segmento de 10.2, de 10 centímetros, del mismo tamaño que el de 5 centímetros. Entonces ahí se va perdiendo esta perspectiva geométrica y las proporciones. Ahora yo estoy viendo los segmentos en forma proporcional, es decir, estoy viendo pues cómo se vería el triángulo realmente si yo lo dibujara respetando las medidas y las proporciones de sus lados, no como se me da la gana, ¿de acuerdo?
Entonces, la pregunta nuevamente para ustedes es, ¿cuál sería la ventaja de que él pudiera construir el triángulo con las medidas que da el problema? Pues tener también los ángulos, ¿no? Se van a ir construyendo los ángulos. Ok. Ahí el profe Alexis dice que se van a construir los demás. ¿Y eso qué sería? ¿Cómo lo podríamos concluir? Lo que va a pasar al final del día es que el estudiante va a poder verificar también que los resultados se cumplieron, ¿sí? Porque la herramienta te permite medir. Esa es una de las ventajas de que esto sea abordado a través de un recurso tecnológico. Cosa que el estudiante no puede verificar si lo hace de forma analítica. Digo, analíticamente lo va a poder calcular, pero él no va a poder ir a medir para ver que en efecto los otros lados y los ángulos faltantes miden lo que él está considerando que miden, o sea, es calculando que miden. Entonces, vamos a resolver este triángulo, los lados y ángulos faltantes. Vamos a empezar con, usando la ley de senos, para encontrar la medida del ángulo A. ¿Les parece? Entonces, a este ángulo también me lo llamó de una forma que yo no quería, es el ángulo C. Pero bueno, vimos que esto, vamos a ver si lo podemos corregir la etiqueta. No me deja cambiarle. Bueno, no pasa nada. A este sí le voy a poner el segmento B para que no me lo... Ahí está. Entonces, B es el lado opuesto B. Esto creo que le puedo quitar el label. Ahí está. Le quito mejor el label para no confundir con lo de alfa y beta y con C. Está mejor así, ¿no? Bueno, entonces, ahí tengo B, al ángulo B, A, y voy a buscar el ángulo. Entonces, puedo usar la ley de senos. Puedo usar un cuadro de texto. No necesariamente tiene que ser directamente la calculadora, porque dentro del cuadro de texto, yo le puedo pedir al estudiante que calcula el valor del ángulo A. Y entonces yo ya le dejo aquí el espacio donde yo quiero que el estudiante haga sus cálculos. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues acá en la siguiente línea el estudiante vendría y haría esto. Ingreso el segmento y digo, yo sé que vamos a escribirlo todo completo. Yo sé que 12.40 entre el seno de A debe ser igual a 8.96 entre el seno de 36.7. Claro, como aquí me falta una letra, no me lo toma como si fuera una cálculo. Solamente escribió el estudiante. ¿Sí? Entonces, en el siguiente paso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el despeje. ¿Cómo quedaría despejado? Pues lo que va a pasar es que va a quedar de la siguiente forma. El seno de A sería igual a el seno de 36.7 por 8.96, no, por 12.4, perdón, entre, es que no lo metí en texto base. Ahí está, ahora sí. Entre 8.96. Entonces, como yo no he introducido ningún valor, pues está quedando así nada más. Y ahora sí, en la última línea, voy a copiar esto. Control C. Ahora vamos a calcular cuánto da solo esto. Aquí le tengo que poner el igual, ¿eh? A ver. Ah, ya vi. Es que la función matemática creo que no me la está respetando.
Vamos a ver si es este el detalle. No, aquí es solamente texto matemático. Ya. Entonces vamos a hacer el cálculo aparte. Voy a copiar esto, control C, y vamos a hacer el cálculo aquí. $36.7, 12.4. Esto es lo que da este producto. Y luego, podemos copiar hasta acá. Aquí el alumno lo que está haciendo es escribir sus resultados, ¿eh? Menos 1.16. Y ahora vamos a calcular el seno inverso, que sería A es igual al seno inverso de menos 1.16. Y eso lo voy a calcular acá. Seno inverso, le voy a poner seno inverso de antes, que fue la respuesta anterior. Bueno, de este. Lo bueno es que podemos copiar esto y ponerlo aquí. Mm. Menos 11.16. Bueno, no hay que hacer el cálculo con este valor. Ah, dice que es un resultado no real. Qué raro. A ver, ¿qué está pasando aquí? Ah, bueno, sí, pero... Maestro, mi Sí, cálculo manual no me da negativo. sí, Me da ¿cuánto da? 0.827070 515. Sí, creo que aquí creo que ya sé lo que se lo manda. Ese es error de cálculo ahí, yo creo ahí. Sí, de 36.7 Ajá. El- por 12.4 entre 8.96. Ah, ya vi, ya vi. ¿Ya vieron? No cambié esto. Ahora sí. Voy a volver a darle enter. Es que no cambié lo de arribita. ¿Se acuerdan que les había dicho? Estaba en radianes. Y decía yo, ¿por qué no da? Ahora sí. Ahora sí das como calculé ahí. Y le hago esto ahora. Copio esto. Copio esto. Sí. Y ahora sí. Perfecto. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? A que el ángulo A es igual a 55.8 grados. Ahí está. Entonces, fíjense, por un lado, el estudiante va haciendo, ¿cómo se llama? El texto, va construyendo su texto. Y por otro lado, va haciendo el cálculo. ¿Sí? O sea, son como que dos cosas diferentes. O sea, él va escribiendo todo su procedimiento, pero aquí no se hace el cálculo. El cálculo lo hace aparte, usando la herramienta de calculadora. Entonces, pues hasta aquí ya llegó el estudiante, ya averiguamos cuánto vale 55.8 aproximadamente. Pero ahora viene lo que yo les decía. Lo interesante es que vamos a poder constatar si en efecto el ángulo de allá, mire, se ve que parece que no. Va a parecer que no. A ver. El lado A mide 2.4, el lado B mide
8.7, el ángulo B mide 36.7. Y el ángulo A es este. Según lo que parece, tiene que ser un ángulo mayor de 90. Entonces, a ver, aquí. ¿Qué estaría fallando? El despeje, ¿no? A ver, este por acá, este por acá, 8.6, 2.4. Ah, es que aquí era 0.83. 0.83. Sí, eso da. Y la medida da otra cosa. Bueno, la medida va a ser 124. Ahí sí está un poco raro, ¿no? Digo, a veces ocurre otra cosa. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Que los problemas los inventan muchas veces sin la verificación de los lados. Esa es otra cosa que pasa en los materiales. Y eso es algo que posiblemente está pasando aquí. ¿Mm? Bueno, vamos a calcular el otro segmento, porque eso también puede estar. No, porque si modificamos el otro segmento, se modifican los otros dos. ¿Sí? A ver, déjame verificar si copié bien. Y el lado B 36 y 36.7. Entonces, digamos que este problema, fíjense de esto, está interesante, que este problema está mal diseñado. ¿Sí? Porque, porque no está dando. O sea, no me está dando lo que debería medir el ángulo A. El ángulo A me está dando una medida aquí, pero en el dibujo me está dando otra medida. ¿Ya se fijaron? Entonces, vamos a ver vamos a ver cuánto da los otros cálculos. Si esto es lo que mide el ángulo A, ya puedo saber cuánto mide el ángulo C. El ángulo C sería 180 menos 36.7 menos 55.8, que es 87.5. ¿De acuerdo? Y pues naturalmente estamos viendo que eso no ocurre. O sea, queda 87.5. Entonces, y el otro segmento lo vamos a calcular con ley de cosenos. Entonces, vamos a poner aquí el otro segmento. Maestro, Sí, ¿no será que la ubicación de los ángulos, este pertenece a este y el 55 es este y este es el siguiente, ¿cuánto fue el otro? ¿Cuánto sí, pero justo lo que yo les decía, que el problema debe estar mal construido, fue? porque te da la letra que corresponde en teoría al lado opuesto. Mm. ¿Me explicó? Pues pasa muchas veces eso. ¿Cuál fue el A tercer ver, ángulo? a ver, A que dice un movamos el profesor.
Hay un comentario del profesor, bueno, me lo mandó directo, dice, según los datos que tenemos, el ángulo ACB tiene al menos dos valores posibles. ACB. Ajá. Creo que LLA no define totalmente el triángulo. Ok, ok. O si hablamos acerca de correspondencia de los ángulos a los lados, al ángulo menor le corresponde el lado menor. Ujú. Como ver B, a lo mejor eso funcionaría o no tampoco. O sea, mover el ángulo B en C, Ujú. ¿eso funciona o tampoco sería lo mismo? Lo que pasa es que al moverlos voy a modificar lo que valen los segmentos. Sí, pues. Ese ya se movió. Y este tiene que valer 35. De hecho, 36.7. Es que esto me lo mueve. Cada vez que hago esto, muevo uno y muevo el otro. ¿Ya vieron? Sí, lo quiero Maestro, hacer. Sí, escucho. perdone usted. Aquí el planteamiento inicial, cuando dice el cálculo del ángulo A es igual a entre el seno de A, ¿no será que ahí este planteamiento es el dato este que pusimos del lado A, no? Sí es así, A entre el seno de A, ¿Sí? B entre el seno de B, C entre el seno. B entre el seno de A, ok. Disculpe. Sí, pero el triángulo no está bien, porque si estuviera bien, coincidiría todo. ¿Sí? O sea, a lo que yo me refiero, la moraleja es no inventemos problemas, porque estos problemas inventados luego no Pues, salen bien. ¿Sí? O sí, sea, sí, si lo vemos de esta forma, no se está formando un triángulo, está formando otra cosa que no cierra, por decirlo así, o que choca. ¿Sí me explico? Porque al mover uno, se mueve todo. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque el ángulo opuesto al lado B condiciona la longitud de B. sí, ¿Ya se fijaron? sí, Condiciona la longitud de B. Porque este ángulo, al ser invariante, yo pongo la base A, pongo el lado B y su ángulo opuesto B. Entonces, si yo corto con un ángulo, condiciona la longitud de B. Entonces, de entrada, está mal el planteamiento, porque si el segmento B mide 8.7, el ángulo no va a poder medir 36.7. ¿Ya lo vieron? O sea, de entrada ahí está el error. Entonces, fíjense que yo no me había fijado de este detalle que había cambiado. Y bueno, aprovecho este ejemplo para también hacer esta reflexión. El hecho de que el estudiante, o que nosotros hagamos que los estudiantes construyan a partir de los datos, y esto lo tomé de un libro, o sea, este libro debe tener algún error por allá. Entonces, el hecho de que nosotros veamos un problema, muchas veces nos quedamos solo en la parte numérica, ¿sí? Y en algún momento en la parte numérica debe también haber una discrepancia, y eso nosotros tenemos que cuidarlo. Pero como decimos, mira, sí me dio el ángulo A y ya el ángulo C tiene que ser tanto, y no hacemos la construcción real, sino hacemos un simulacro de triángulo, pues nos quedamos con esta idea de que estaba bien. Dice el profesor, con una circunferencia de centro C y radio AC, podemos prolongar AB para que se vuelva a intersectar la circunferencia en ese punto, puede ser otro C que funcione. Ok. Entonces, a ver. Con una circunferencia con centro en C y radio AC. Ok. Entonces, centro y radio. Ok. sí. Hasta aquí estoy bien. Ajá. Dice, podemos prolongar AB. Ya. Un segmento que vaya, un rayo que vaya de aquí y que pase por aquí. Y encontramos esta intersección
Aquí. Y entonces, el otro C sería este. Ah, así sí funcionaría. ¿Ya vieron? Porque este sigue manteniendo la medida. Si lo medimos, mide 8.70. Sí. ¿Sí? Este mide 12.40. Este mide 35.2. Entonces, ya, así se tiene que hacer la construcción, en efecto. Así se tiene que hacer la construcción. Es más compleja de lo que parece. Si nosotros tanteándole nunca íbamos a llegarlo a la medida. Pero es que también se puede manejar como el suplementario, porque coincide que el seno de 124 grados, que es el suplementario que se forma en ese ángulo que se acaba de construir con la circunferencia, pues va a compartir el mismo valor seno. Entonces también podríamos decirle al alumno, aterrizar en el alumno para no hacer una construcción tan compleja, Claro. decirle que siempre tendría que verificar que la suma de los ángulos internos nos den los 180 grados y si no pensar en el suplementario del ángulo en cuestión, en este caso de A. Claro. Ya. Sí, porque A y el que se formó acá, esos son suplementarios. O sea, este de acá más este de acá deben dar 180 grados. Sí, digo, está bastante interesante este ejercicio. No lo había analizado desde la construcción. Primero la construcción antes de los cálculos. Y bueno, pues aquí ya tenemos otra forma en cómo se puede abordar también este problema. Les repito, no solo yéndonos a la parte de cálculo, sino que ahora el estudiante construya. ¿Sí? Entonces, esta construcción, la primera construcción que nosotros hicimos puede ser como un ensayo de error. Ok, a mí ya me dio 55.8, pero yo veo que el ángulo no quedó igual. ¿Qué significa eso? Ah, pues que significa que mi construcción original necesita ser modificada. ¿Y cómo se puede modificar? Bueno, pues entonces a partir de lo que propone el profesor. Tomas el radio de tamaño CA, lo giras hasta que logremos encontrar otro radio que al unir los tres puntos cumpla. Y ahora si nosotros medimos este segmento con este de acá y este de acá, la medida de ese ángulo, con este, la medida de ese ángulo, pues da 56.32, que es un aproximado, ¿de acuerdo? Que ya se ve más cercano al valor que nos da el de aquí. Digo, hay pérdida de precisión por los decimales. O sea, yo tomé, vean cuántos decimales desprecié aquí. ¿Sí? Entonces, eso puede ser un buen análisis para los estudiantes. Al final del día, el mensaje que me gustaría dejar antes de terminar con la sesión es, la tecnología, les digo, este es un medio, pero no es el único medio. Yo les mostré uno de los que yo pues conozco y utilizo. Pero la tecnología nos está permitiendo llegar a otros análisis que el simple lápiz y papel a veces no permite, sobre todo por los temas variables, ¿ok? Y cuando nosotros centramos la atención únicamente en la parte, digamos, analítica, los cálculos, las cuentitas, dejamos de percibir esto que es importante. Entonces el estudiante está en una clase de geometría y trigonometría en la que lo último que le interesa al profesor es la construcción. Muchos estudiantes llegan a nivel medio superior y superior sin saber construir un cuadrado. O sea, un cuadrado, digamos, como se debería construir un cuadrado, ¿sí? O sea, no así uniendo cuatro vértices, sino que si tú le dices a un estudiante cómo se construye un cuadrado desde cero, cómo genero las esquinas que sean completamente perpendiculares. Entonces, eso ya es un problema, porque estamos brincándonos la parte de la construcción, que es algo relevante dentro del pensamiento del estudiante. Entonces, con este tipo de herramientas, podemos hacer el análisis de las dos cosas. Ok, construyo la primera versión de lo que yo creo que es el triángulo. Ok, hago los cálculos y luego me doy cuenta que hay una discrepancia
entre lo que yo observo visualmente y lo que me está dando numéricamente. Pero eso no significa, bueno, estábamos pensando que estaba mal, pero entonces podemos modificar la construcción para que el alumno note que en efecto hay otro triángulo que sí cumple con las características que nos dan numéricamente y que con las que nos dan geométricamente, y que este triángulo ahora sí es el que va a cumplir con la ley de senos y la ley de cosenos perfectamente. ¿De acuerdo? Y este se vuelve un ejercicio bastante interesante por el tema este de las construcciones y las modificaciones que nosotros hicimos. Entonces, pues ya como reflexión final, es mientras que nosotros tengamos la oportunidad de incorporar este tipo de estrategias, este tipo de herramientas con los estudiantes que los lleven a razonar más que solamente a realizar cálculos, pues yo creo que eso va a favorecer que ellos tengan aprendizajes pues, más significativos, ¿no? Y bueno, pues ya creo que vamos a ir un poquito ya cerrando la noche. No sé si tengan alguna otra duda o alguna otra pregunta. Me gustó que fuera interactivo esto, así que espero que en las siguientes sesiones podamos trabajar con esta misma dinámica. ¿Qué les pareció, profesores? Digo, la herramienta es lo de menos. Yo creo que hay otras herramientas que también se pueden utilizar, pero la intención es que nosotros podamos ir jugando con estos elementos. Bueno, pues si no hay más dudas o preguntas, ahí cedo la palabra a la maestra Saray otra vez para que nos ayude con el cierre. Sí, profesor, muchas gracias. Pues sí, un comentario, como usted lo menciona, muchas veces en nuestras clases sí perdemos de vista este sentido analítico. Nos vamos nada más memorízate la ley de senos, memorízate la ley de cosenos, aplícala. Te salió 55 grados, ya, está bien. Pero Listo. no ahondamos en el tema, no profundizamos en, ok, conoces si ese triángulo realmente puede construirse como ahorita, o sea, que nos perdimos en que sí está bien, y ni siquiera nosotros la llevábamos a la primera, ¿no? Esa parte analítica es muy importante rescatarla, y esas herramientas que usted pues nos está mostrando en este día, pues sí nos ayudan demasiado, porque también hay que mostrárselo a los chicos. Creo que igual es muy importante esa parte del razonamiento, ¿no? Que estamos perdiendo a lo mejor en nuestras sesiones, solo por querer que el chico se va a aplicar ley de senos, ley de cosenos, y se acabó, ¿no? Pues muchísimas gracias, profesor. Pues con Un esto gusto, como daríamos siempre. por finalizada la sesión del día de hoy. Es nuestra tercera sesión de este trayecto formativo de enseñanza de la geometría. Muchísimas gracias, maestro Alejandro. Creo que hoy todos nos llevamos una herramienta para trabajar en esta área. Pues creo que lo más importante es que aquello que ahorita acabamos de aprender, pues lo llevemos a la práctica en la medida que nos sea posible, igual, ¿no? Antes de que proceda a cerrar la Quiero dar las gracias, maestra. Claro que sí, profesora. Yo agradezco mucho al maestro Alejandro porque nos llevó a ampliar el proceso y a ver otras formas de solución. Y como dice usted, el análisis de un problema, no nada más cuadrarnos en una fórmula y dar un resultado, sino ampliar el proceso de otra forma para llegar a un resultado. Muchísimas gracias. Un gusto, un gusto. Bueno, entonces con el permiso de ustedes, pues me hago lectura de la siguiente constancia que dice: la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas otorga la presente constancia a José Alejandro López Rentería por la impartición del curso La circunferencia trigonométrica, leyes de seno y coseno, en el marco del trayecto formativo Enseñanza de la Geometría, segunda parte, 9 de septiembre del año 2022. Firma el maestro Higinio Barrón Rodríguez. Muchísimas gracias, maestro Alejandro. Un placer, y pues, como usted dijo, esperamos seguir trabajando con estas cosas y seguir andando en este tema. Claro que sí, nos vemos en una siguiente sesión. Un gusto, que sea muy bien. Gracias. Una indicación y un aviso importante antes de cerrar esta sesión. Necesitamos hacer un registro
y que ustedes pasen lista. Les voy a mandar por el chat. Ahorita les mando por el chat, permiso, dejo de compartir. Les voy a mandar por el chat 2 links, ¿vale? El primero es para que se registren aquellos profesores que asistieron el día 7 de septiembre. Y el segundo es para que se registren los maestros que asistieron el día de hoy. Es para que hagan su registro, ¿ok? Entonces, les mando el primer link al chat. Por favor. Ese primer link que tenemos ahí en el chat es para que nos registremos. Los que asistimos el día miércoles 7 de septiembre. Y el segundo que les voy a mandar es para que se registren los que asistieron el día de hoy, es decir, todos los que estamos aquí presentes, por favor, en el link que mando ahorita. Sí, por favor, maestro. Bueno, pues muchísimas gracias, maestros, y que tengan una excelente noche. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.